Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Señor Jesús los bendiga. ¿Cómo encuentran todos ustedes en esta bella hermosa tarde, mañana, noche? De acuerdo a la hora en que vayan a ver este programa. Espero que el Señor Jesús los haya bendecido enormemente en esta semana. Que Él haya sido el que haya permitido que todas las cosas salieran bien. Y bueno, vamos hoy a tocar un tema de la palabra que el Señor nos regala para aprender, para edificar, para crecer. Pero antes que eso, vamos a invocar el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Dios, te damos gracias, Padre amado. Invocamos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Señor, para que estés acá, para que nos hables, Señor, para que por medio de tu palabra podamos entender tantas cosas que nos quieres enseñar. Estaremos prestos a escuchar tu palabra y a entender lo que tú nos quieras decir, Señor Jesús. Ayúdanos, amado, a poder comprender cada palabra. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga nuevamente. Me disculpan un poquito la garganta, es un poquito como medio indispuesto de ella, pero nada grave. Bueno, el título del programa de hoy: cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice no, es no. ¿Cuántas veces a uno de pequeño le decían los papás: no haga eso, por ahí no vaya, no se meta por tal lado, no se junte con tal persona? Y uno lo hacía y le iba como mal, porque cuando los papás decían que no era no. Entonces ahora en la vida espiritual, cuando Dios dice que no, es no. Entonces vamos a leer un pasaje, un versículo que está en el libro de Números 23:19 y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Aquí estamos viendo cómo Dios todo lo que dice lo cumple. Todas las cosas que el Señor dice las cumple. Él no dijo una cosa que no vaya a cumplir, o que vaya a mentir, o que vaya a caer mal. Todas las cosas del Señor se cumplen. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un personaje que es Balaam. Esa historia de Balaam está en el libro de Números, entre el capítulo 22 y el 24. Este versículo lo sacamos del capítulo 23, está dentro de la historia de Números. Y nos enseña que Balaam fue un profeta. O sea, Balaam tenía la capacidad, el don de profetizar, pero tenía un pequeño problema: era codicioso, era muy codicioso. Y aún hoy en el Nuevo Testamento se habla de Balaam, pero no de las cosas buenas que hizo, sino de las malas, para no imitarlas. Ahorita más tarde lo vamos a ver. Entonces, toda la historia empieza con un rey que se llama Balac, un rey que se llama Balac, y ese rey manda a llamar a Balaam para que Balaam le maldiga al pueblo de Israel. O sea, el rey manda a llamar a Balaam para que maldiga el pueblo de Israel. Pero Dios le había dicho a Balaam: no vayas con ellos. No vayas con ellos. Entonces el rey manda y dice: va, búscame a Balaam, porque necesito que Balaam venga y me maldiga a este pueblo. O sea, todo lo que Balaam maldiga será maldito, y todo lo que Balaam bendiga será bendito. Entonces Balac, que era el rey, lo manda a llamar y manda unos emisarios. Y esos emisarios van con oro, plata, de todo, cantidades. Cuando llegan donde Balaam, ya Dios le había dicho a Balaam que no. Entonces, que no fuera. Pero entonces Balaam le dice a esos emisarios: quédense en esta noche, que yo voy a consultar a Dios, a ver qué me dice. Entonces, cuando va a consultar, el Señor le dice que no vaya. ¿Quién le dice? ¿Quiénes son los que están contigo? El rey Balaam vino, mandó para que yo fuera eso. No vas a ir con ellos. ¿Por qué? Porque lo que Dios bendijo no lo puede maldecir nadie. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Ni la brujería, ni la envidia, ni los planos humanos están por encima de la soberanía de Dios. Balaam quería que Balaam fuera a maldecir al pueblo, pero ya Dios le había dicho que no. Entonces, cuando Dios dice que no, usted no puede ir a orar para cambiar eso. Por ejemplo, Dios lo está bendiciendo a usted, lo está sosteniendo, esté donde esté. Y llega un momento en el que usted
se le aparece cualquier persona proponiéndole un negocio, proponiéndole hacer algo. Si está de novio, proponer una relación por fuera antes de casarse. O si está casado, una mujer o un hombre llega a proponerle una aventura. Y entonces muchos oran pensando que Dios va a avalar lo malo. Dios ya dijo lo que había que hacer. Y por más que uno ore para querer cambiar eso, no va a pasar. Eso fue lo que hizo Balaán. Balaán fue y oró al Señor, se presentó a él con la intención de que Dios cambiara lo que ya había dicho, pero ya Dios había dicho que no fuera. Y Balaán quería cambiar eso, esa opinión de Dios, para que le diera el aval. ¿Por qué? Porque Balaán vio las riquezas, el dinero que le traían, todas las posesiones, los presentes que le traían, y eso lo vislumbró. Balaán se dejó vislumbrar por eso. O sea, Balaán dejó que su corazón se llenara de codicia, se volvió codicioso por lo que ellos traían. Entonces por eso lo hizo. En Efesios 1:3, cuando decimos que Dios nos bendijo y que somos benditos, nosotros somos benditos. Y uno no puede andar por ahí diciendo que tengo miedo de esto, que miedo de esto. Mientras usted está andando con Dios, no. Mientras usted sepa que usted está andando con Dios, usted tiene que ir tranquilo en lo que sea que pase, en lo que sea que suceda. Y Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Que nos bendijo con qué? Con todo. O sea, con todo nos bendijo. No nos bendijo con un poquito, nos bendijo con todo. Bendiciones espirituales. Entonces, cuando uno sabe que uno está caminando con Cristo, no tiene por qué tener miedo de lo que digan, de lo que van a hacer, que te maldigan. Cualquiera puede decirlo, pero la bendición más grande la tiene usted, porque el Señor Jesús fue el que se la dio. Entonces, no podemos andar con eso. Entonces vamos a ir mirando en esta historia de Balaán, cómo la codicia ciega el entendimiento. Balaán ya sabía la respuesta que él le había dicho: no vayas, él ya lo sabía. Pero cuando Balaán le ofreció toda esa cantidad de cosas, todo ese honor y todo, él volvió a consultar lo que yo les digo, por si acaso. Entonces, la codicia ciega el discernimiento. El Señor siempre ha dicho y ha prometido, y está en las Escrituras, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Él es el creador del universo, si Él es el que hizo todo esto, si Él, Dios, es el que promete estar con nosotros, ¿qué necesidad tenemos nosotros de cegarnos ante la codicia de lo que veamos, de lo que vemos por ahí? ¿Qué necesidad? Ninguna. No tenemos ninguna necesidad de eso. Pero muchos se dejan vislumbrar por eso. Muchos empiezan el camino del Señor, pero cuando empieza el Señor a bendecirlos en lo económico, se van por lo económico y se olvidan de Dios. Balaán en este caso era un profeta. O sea, Balaán profetizaba. Balaán, aquí ahorita vamos a ver más adelante, que profetiza aún de la venida de Jesucristo. O sea, ese era Balaán. Entonces él tenía un don maravilloso que era de profetizar, pero lo mal utilizó. Dios nos ha dado muchos dones a nosotros. ¿Y usted cómo los utiliza? ¿Para beneficio propio o para beneficio del Señor? Esa es la gran diferencia. Entonces, Balaán se dejó llevar por lo que tantas veces hemos hablado acá, por el dinero. ¿El dinero es malo, Freddy? No, el dinero no es malo. No. Malo es lo que dice Timoteo. Primera de Timoteo 6:10. Esto sí es malo. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso sí es malo. El dinero como si no es malo, porque el dinero es necesario. Pero raíz de todos los males,
¿Cuáles son todos los males? Envidia, ira, todos los males que usted quiera. Es el amor al dinero. El amor al dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? El cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe. Porque cuando la gente, el ser humano, codicia el dinero, ama el dinero más que a Dios, se desvía de la fe. Entonces su fe ya no está puesta en Dios, su fe está puesta en el dinero. De raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero como si no es malo, pero el amor sí. Y Balaán puso sus ojos en las riquezas que le traían. Y por eso fue y consultó a Dios a ver si Dios cambiaba de opinión y le daba permiso para ir a maldecir lo que Dios había bendito. Y eso no lo iba a hacer Dios. Pero a veces nosotros, por la codicia, porque eso es lo que Balaam hizo, codicioso, se extravió, se desvió por seguir lo que no tenía que seguir, sabiendo que tenía el favor de Dios, como quizás muchos de nosotros los tenemos, y en algún momento decidimos desviarnos por la codicia. Muchas veces decidimos no valorar lo que tenemos por codicia. Es que aquel otro tiene tal cosa, aquel otro se viste mejor, aquel otro esto, es que esa otra persona tiene más ropa que yo, es que tiene más zapatos que yo, es que tiene un carro mejor que yo, es que tiene una casa mejor que yo. Bástate de mi gracia, decía Pablo, le decía el Señor a Pablo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe de todas las necesidades que usted tiene antes de que usted se las pida, antes de que usted y yo las pidamos, Él sabe. Entonces no tenemos que dejarnos desviar. Entonces eso es lo que pasa. Dios a veces permite que sigamos nuestro capricho para mostrarnos las consecuencias. A veces uno de cabeza terco se mete por donde uno quiere meterse y como uno quiere meterse y de la manera que uno quiera meterse. Y se da uno contra la pared, contra el piso, se aporrea, se golpea, se hace de todo. Y el Señor lo permite para después recogernos, porque el Señor siempre va a buscar que nosotros lleguemos a los pies de Él. El Señor no va a interferir en sus decisiones, no. Él a veces coloca oposiciones para que usted no haga, y ahorita las vamos a ver, para que usted no caiga en algo malo, para que usted no sufra, para que usted no se vaya a un abismo. Pero usted y yo, en resumidas cuentas, decidimos qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y si nos queremos ir a un abismo, nos vamos a un abismo. Nosotros tomamos la decisión. Él en eso no interfiere. El Señor es respetuoso. Por eso dice que tenemos libre albedrío. Usted escoge su decisión. Codiciar las cosas de este mundo o amar las cosas de Dios. Esa es su decisión. Él no va a llevarlo obligado a usted a nada, porque el Señor es muy respetuoso en eso. Entonces, hay una pregunta acá que tengo y que quiero que nos la hagamos, y es: ¿en qué áreas de nuestra vida, donde ya sabemos que Dios ha dicho que no, seguimos consultándole al Señor a ver si Él cambia de opinión? ¿Qué áreas tenemos en esa vida, en nuestra vida? Que a veces nosotros, pongamos un ejemplo, un joven cualquiera tiene una relación con una muchacha y él sabe que no es la muchacha, sabe que está haciendo lo incorrecto, pero sigue orándole al Señor. ¿Qué es ella? Sabiendo que no, queriendo que Dios cambie la opinión de él, cuando el Señor: no, es por ahí no es, Pepito, por ahí no es por este lado. Pero él ora para ver si Dios le dice: no, hágale pues, Pepito, hágale por ahí. ¿En qué áreas de nuestra vida nosotros estamos pasando por eso? ¿En qué áreas? ¿En qué áreas nosotros nos vamos en eso? Esta frase que les voy a decir suena duro, pero es real. La desobediencia disfrazada de espiritualidad sigue siendo desobediencia. Si usted puede disfrazarlo como lo quiera disfrazar, pero sigue siendo desobediente. Tiene su novio, su novia y establece relaciones con ellas aún sin casarse. Pueden orar antes de tener relaciones, pero sigue siendo desobediente. La desobediencia disfrazada de espiritualidad sigue siendo desobediencia. O sea, cuando uno le desobedece a Dios, así usted ore mucho y haga las cosas y siga haciendo las cosas mal, sigue siendo desobediente. No por mucho que ore haciendo las cosas mal, o haciendo no las cosas
mal haciendo lo que a Dios no le agrada, pues, no haciéndolo de la manera que Dios quiere, pongámoslo así para que no suene tan feo, sigue siendo desobediencia. Entonces nosotros tenemos que aprender a obedecer. El Evangelio es simple, el Evangelio es obediencia, el Evangelio es obedecer. ¿Quién lo complica? Nosotros, porque no nos gusta obedecer, siempre nos gusta desobedecer. Dios puede usar siempre lo imposible para corregirnos. Y acá en el libro de Números, en el capítulo 22, del versículo 22 al 33, vemos como el ángel de Dios se puso en el camino para matar a Jehová, pero él no lo veía. Su burra sí lo vio y le salvó la vida 3 veces. Al final Dios le abrió la boca al animal para confrontarlo. Esta partecita se la voy a contar. Resulta que Balaán decide el Señor, le dice, listo, Balaán, vaya, pues lo consulta después. Los emisarios se fueron donde Balac y le dijeron, Balaán no quiso venir. Entonces Balac lo envía con más cosas y dice, es imposible, llévele más cosas, y volvió donde Balaán. Y Balaam vuelve y consulta al Señor. El Señor le dice, ve con ellos, pero vas a decir solo lo que yo te diga que tienes que decir, no más. Entonces Balaam al otro día arranca con ellos y se monta en su mula y arranca y se va con ellos. La mula en el camino para porque ve el ángel de Jehová en el camino y empieza a tirar para un lado y para el otro. Y Balaam empieza a pegarle a la mula y la mula empieza a tirar para un lado y la recuesta y le apretuja el pie y Balaam le pega hasta que la mula se echa y Balaam empieza a pegarle hasta que la mula habla. ¿Y por qué me pegas? Y Balaam le contesta a la mula. Mire lo gracioso de este hombre. Era tanta su codicia y su afán por llegar, porque él quería el oro, él no iba porque es que lo que el rey quería era que él fuera a maldecir, y lo que Dios le dijo era que él tenía que bendecir, porque ya bendito era el pueblo de Israel, él no lo podía maldecir, pero él no iba pensando en ir a cumplir lo del rey, sino en lo que se iba a ganar. Y en ese afán de pensar en lo que se iba a ganar, en el dinero, en la marmaja, en todo, en lo económico, en lo monetario, entonces este hombre, la mula le habla. La mula le estaba tratando de salvar para que no le pasara nada. Y él no lo vio, la mula sí vio al ángel, pero él no lo vio. Y él le pegó. Y fuera de eso habla con la mula. Yo siempre digo, a mí una mula me habla y yo salgo a correr. Este se puso a conversar con la mula. La mula le dijo, no me has montado y te carga durante tanto tiempo. Sí, pero... Y él empieza a pelear con la mula. ¿Por qué? Porque se le cerró el entendimiento. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la codicia y nos desviamos de la fe, el entendimiento se cierra. El entendimiento se cierra totalmente. Yo no sé si a usted se le ha cerrado el entendimiento, a mí muchas veces se me cerró el entendimiento. Por codicioso, por querer seguir mi voluntad, por hacer las cosas a mi manera, por creer que Dios se había equivocado, por creer que es que Dios iba a respaldar lo que yo estaba haciendo. La codicia se cierra. Y la codicia se cierra, y cuando la codicia se cierra, la fe mengua. Y cuando la fe mengua, entonces empieza el desasosiego, el no sé qué hacer, me da rabia de todo, me airo, me aburro, me deprimo, no le encuentro sentido a las cosas, porque fulanita es así, yo quisiera que todos fueran así, porque yo cerré mi entendimiento al Señor. Y al cerrar mi entendimiento, la fe menguó. Y cuando la fe mengua, usted ya no cree en Dios, sino que cree en lo que usted puede hacer y los demás puedan hacer. Y siempre hay que confiar en lo que Dios puede hacer. Uno tiene que hacer caso, obedecer. El Señor se encarga del resto. El Evangelio es eso, obediencia. El Evangelio es obediencia. De lo demás se encarga el Señor. El Señor se encarga del resto. Entonces, cuando insistimos que ir por el mal camino, Dios en su misericordia nos pone obstáculos que lo ignoramos. Él puede usar hasta lo más humilde para hablarnos. Hay veces que llega un niño, cualquier persona, un anciano, un desconocido, le habla a uno cualquier palabra en la misma iglesia, el pastor, un hermano de la iglesia, de donde sea, que usted no presta atención, porque su entendimiento está cerrado para las cosas de Dios. Y cuando ese entendimiento está cerrado es por muchas cosas. Codicia puede ser una,
Egocentrismo puede ser otra, yo soy capaz de todo. Pero Dios utiliza eso. ¿Qué burras como Balaán? Como a Balaán, ¿qué burras ha puesto Dios en tu camino? En el mío ha puesto muchas. Y puso, y pues, espero seguirá poniendo el Señor. Cuando ojalá no quiera hacer algo diferente, pero el Señor pone burra en el camino. Muchas burras. Para que uno no caiga en la tentación, en la codicia, en la avaricia, en la idolatría, en tantas cosas que al Señor no le agrada. ¿Qué burras ha puesto el Señor en tu camino? ¿Qué burras? Para parar ese camino por el que tú vas. Y puede que las haya puesto y usted les haya hecho caso omiso, como Balaán, que empezó a pegarle a la burra. Entonces usted, a lo que el Señor le pone en el camino, usted quizás empieza a maldecirle, a renegar y ¿yo esto por qué? Sin saber ni darse cuenta que es Dios el que está poniendo eso en el camino para que usted no se desvíe, para que usted no se extravíe, para que usted no se pierda. Problemas, consejos, puertas cerradas. Nunca se enoje con el instrumento. O sea, el instrumento que utiliza Dios para guiarnos, Él lo utiliza. Él cierra puertas. Él manda a quien le dé consejos. Él permite que viva problemas. Para que usted entienda que dicen en el camino que hay que tomar otro camino. Ese es el Señor. Así como Balaán puso la burra y la burra le habló porque la burra vivió ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que Balaán no vio el ángel de Jehová, pero la burra sí. Después dice la palabra que se le abrieron los ojos a Balaán y vio el ángel de Jehová y pidió disculpas y dijo, ¿por qué le pega a la burra si ella lo único que estaba haciendo era salvándote? Porque yo estaba ahí al frente. Y ella evitó que pasara algo más. Aún así, Balaam continuó. Es que es la terquedad y la desobediencia la que nos lleva a padecer, a sufrir, a caer, a perder, a desviarnos. La terquedad y la desobediencia. Balaam siguió porque él tenía que ir. Y aquí cabe un proverbio que está en Proverbios 12:15, que es muy necesario con esto que está pasando con Balaam y con lo que nos pasa a nosotros muchas veces, y dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Todos los necios en el camino que llevan, no, por acá es, no, este es el mejor camino, este es el mejor negocio mío, no, esto es lo que me va a dar plata, no, aquí en este negocio, aquí va a ganar, no, esa mujer es el amor muerde el mundo, oiga, no va a hacer eso, vea, méteme ahí goleo y gano plata. El camino del necio es derecho en su propia opinión, en la opinión del necio, mas el que obedece el consejo es sabio. Para hacernos sabios tenemos que obedecer consejos, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Ese es el consejo más grande que tenemos. Y Dios utiliza a mucha gente para que nos hable y nos aconseje para ir por el mejor camino. Dios lo utiliza. Entonces nosotros tenemos que aprender de este proverbio. Los dones sin carácter destruyen. Yo les dije que Balaam tenía dones, el don de profetizar. Pero sin carácter se destruyen. Balaam tenía un don profético real. Vea lo que Balaam profetizó en Números 24:17. Saldrá la estrella de Jacob. Saldrá la estrella de Jacob. Él ahí estaba profetizando de Jesús. Estaba profetizando de Jesús. Balaam tenía ese don de profetizar tan grande, pero no tenía carácter. Balaam no tenía carácter. Se dejaba llevar por las cosas que veía. Y yo le quiero decir algo. Las cosas que vemos en este mundo son pasajeras, efímeras. El mundo va a pasar y se las va a llevar. Son pasajeras. Pero las cosas de Dios son eternas.
totalmente eternas. Balaán fue recordado y es recordado y nombrado en 2 de Pedro 2:15, donde dice que amó el premio de la maldad. Balaán amó el premio de la maldad, no el premio de Dios. Y como él no pudo maldecir el consejo de Balaán, mandó a las mujeres de Israel a que se subieran, a las mujeres que subieran a los hijos de Israel con inmoralidad e idolatría. Y por medio de eso murieron 24,000, dice Pedro, 2 de Pedro 2:15. ¿Qué hizo Balaán? Que ahorita eso se lo voy a contar, pero como él no pudo maldecir, se ideó otra manera, porque él quería el galardón, él quería el premio, él quería las riquezas que el rey le estaba ofreciendo. Como el Señor no le permitió, porque aquí vamos a esa parte. Entonces, Balaán llega y se encuentra, llega donde Balaán, y el rey por fin llega hasta acá. Ahora sí, Balaán, ¿qué necesitas? Le dice, no, hágame, hermano, vea, unos corderos y esto, y vamos a hacer un altar, y que yo voy. Listo, el rey lo hizo. Y Balaán se va para allá. Y el rey, listo, ahora sí este hombre me va a maldecir a este pueblo. Y empieza Balaán, taque, pero a bendecir al pueblo. Cuando termina de bendecirlo, Balaán le dice, oíste, hombre, Balaán, yo no te traje pues para que me maldicieras, ¿cómo lo vas a bendecir, hombre? No, olvídate de eso, pues, Balaán, no, verás, es que yo te dije a vos que vinieras a maldecir, no a bendecir. Y Balaán le dijo, rey, cuando fueron por mí, yo le dije que yo iba a hablar lo que Dios me pusiera. O sea, vea la ironía de este hombre y vea la codicia hasta lo que lo lleva. Él sabía que él no podía maldecir lo que Dios había bendecido. Él sabía que él iba a decir lo que Dios le pusiera a decir. Y Dios no iba a maldecir al pueblo de Israel, le iba a poner a que lo bendiciera. Y aún así él se va. Pero él se va creyendo que él iba de pronto a poder maldecirlo para ganarse el botín que el rey le iba a dar. Terco. ¿Cuántas veces nosotros no somos así? No se vayan por allá, no hagan esto de esta manera. Y usted, en su opinión, en sus planes, en su decisión, en su voluntad, va y lo hace sin saber que no es la voluntad de Dios. Que Dios le está diciendo, no es así, ya te he bendecido todos estos años, te he dado, ¿por qué seguís haciendo lo que yo no quiero que hagas? Y entonces usted vive infeliz, vive intranquilo, vive mal y le quiere echar la culpa a Dios. O va y le pregunta a Dios y le pide a Dios que le ayude cuando ya Dios le dijo qué era lo que tenía que hacer, pero usted no hizo caso. Tercos. Somos como Balaán a veces. Que el Señor dice, vivan tranquilos, pero no, usted quiere vivir mal. Usted busca la manera de vivir mal. ¿Y cómo busca la manera de vivir mal? Metiéndose en lo que no tiene que meter, en lo que Dios dijo que no tenía que meterse. Ahí usted vive mal. Ahí usted vive mal. Entonces, muchas veces nosotros somos como Balaán. Somos como Balaán. Que el Señor nos dice una cosa y hacemos otra. Entonces, Balaán no pudo maldecir esa primera vez al pueblo de Israel. Entonces se baja de ahí. Y de ahí va a otra parte. Le dice a Balaán, no, Balac, el rey, no, entonces a otra parte, que de pronto a ver si se van para otra parte. Balaán le dice lo mismo, hágame un altar con esto, sacrifique estos, todo la misma parafernalia. Y arranca y vuelve y los bendice. Y entonces Balac, el rey, no, si no los vas a bendecir tampoco los maldigas. Si no los vas a maldecir tampoco los bendigas, pues Balaán. ¿Vas a hacer más fuerte a este pueblo? No, ¿cómo lo vas a hacer más fuerte? No, si no lo vas a maldecir, no me lo bendigas. Entonces, el talento y los dones no son garantía de aprobación de Dios. O sea, Balaán tenía dones y talento dados por parte de Dios, pues es una sola garantía. ¿Por qué? Porque Balaán era desobediente. Porque Balaán se dejó guiar por la codicia, por lo que el rey le estaba ofreciendo. Entonces de nada sirvieron los dones de Balaán. ¿Para qué le sirvieron los dones a Balaán? Para nada. ¿Por qué? Porque él simplemente está buscando las riquezas que el rey le estaba ofreciendo. Y esa riqueza lo cegaron. Y él quiso ir a hacer eso. Pero ya iban dos veces que él quiso
que el rey quería que lo maldijera y no pudo maldecirlo. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho que tenía que bendecirlo. Cuando Dios dice que no, es no. O sea, no lo vas a maldecir, no lo va a maldecir. Pero él seguía insistiendo y quería seguir. Judas, en el libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 11, da lo que dice. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. ¿Sí? En Pedro y en Judas se habla de Balaán de la manera en que no tenemos que hacer las cosas. Balaán, lo que dice acá, se lanzó por lucro en error en Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Por qué? Porque es usar lo espiritual para una ganancia personal. Hay mucha gente por ahí, mucha gente. Vaya donde el adivino que tiene el don de profetizarle y decirle, y gente que va y paga. Y gente que va y le cree. Balaam quería hacer ese mismo cambalache. Yo maldigo para ganar más platica. Balaam no le importaba lo que Dios le está diciendo. Balaam estaba deslumbrado por las riquezas que el rey le estaba ofreciendo. Pero él sabía, Balaam sabía que él no podía maldecir al pueblo de Israel. Él lo sabía, pero él quería de una u otra manera insistir a ver cómo lo maldecían, a ver cómo hacía la maldición contra él y no iba a poder. Entonces, nosotros muchas veces parecemos a Balaam. El Señor dice no por ahí y uno sí por ahí. Pero como Dios es Dios y Él hace su voluntad, así a usted y a mí no nos guste, Él lo va a hacer. Entonces, tenemos que cuidar el corazón más que el don. El Señor en Mateo 7:20 dijo, por sus frutos los conocerás. El Señor no dijo por lo que hablaban. Balaam podría hablar muy bonito. Balaam podría decir muchas cosas bonitas. Balaam podría hablar de profetizar muchas cosas, pero su corazón estaba lejos. Su corazón estaba lejos de las cosas que él sentía y que tenía que hacer. Entonces el Señor dijo, por sus frutos los conocerán, no lo digo por la palabra. Por la palabra, muchos hablan muchas cosas, pero los frutos es las cosas que hacen, es las cosas que dicen y que están lejas del Señor. Esos son los frutos. No es lo que uno habla, es lo que uno hace, es lo que uno demuestra. Usted puede ir a la iglesia todos los días y andar con la Biblia bajo el brazo. Y eso lo hizo Salvo, ¿no? Lo que le hacen Salvo son los frutos. Balaam fue profeta, profetizaba y su corazón estaba lejos. Entonces por eso el corazón debe mantenerse siempre acorde con el Señor. El corazón debe mantenerse siempre alineado con el Señor Jesús. Entonces, el camino de Balaam hay que compararlo con el camino de Dios. Entonces Balaam, por tercera vez, Balac, el rey, le dice, no, ahora sí vamos para tal parte. Entonces van para cierta parte. Y en esa cierta parte, Balac le dice, ahora sí. Y Balaam vuelve y bendice. Entonces ya Balac, el rey, ya se sintió aburrido y mandó a echar a Balaam. Vete de acá porque si yo te traigo a que me diga a este pueblo y lo que estás haciendo es bendecirlo, a mí no me sirve, yo necesito es que lo maldigas, no que lo bendigas. Y lo manda a echar. Entonces, Pedro contrasta el camino recto de haberse extraviado siguiendo el camino de Balaam en 2 de Pedro 2:15. Balaam terminó muriendo junto a espada con los enemigos de Dios. En Números 31:8 muestra cómo murió Balaam. Balaam, al no poder maldecir al pueblo, se fue con los reyes y con toda la gente allá. Y hubo una matanzón, una mortandad que mandaron. Y Balaam murió a espada junto con ellos. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando nosotros no seguimos los consejos del Señor, ni el camino de Dios, ni hacemos las cosas como Dios dijo, como Dios dice, vamos a terminar falleciendo. Vamos a terminar falleciendo. Balaam terminó así.
Se puede terminar oyendo se puede empezar oyendo a Dios y terminar siendo enemigo de su pueblo por amor al dinero y al prestigio. Muchos empezaron en este camino del Evangelio escuchando y creyendo la palabra de Dios, muchos, pero están terminando en el mundo porque se dejaron llevar por su codicia, por el prestigio, por lo que este mundo ofrecía. Nosotros no podemos ser así. Así terminó Balaán. Y Balaán hoy es un ejemplo para que hagamos las cosas de la manera correcta, no de la manera como Balaán lo hizo. ¿Sirves a Dios o usas a Dios? ¿Sirves a Dios o usas a Dios? ¿O servimos a Dios o simplemente lo usamos para que nos haga favores y milagros cada que lo necesitemos? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sirves a Dios o usas a Dios? Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece a uno o amará al otro, o estimarás al uno o despreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si usted está desenfrenado buscando riquezas, aceptación y todo, usted no puede servir a Dios. Usted no puede amar a Dios porque se está amando más el dinero. Y a los dos no los puede amar por igual. Ama a uno o ama a otro. Ninguno puede servir a dos señores, digo el Señor. Ninguno. Entonces, en esta historia de Balaán vamos a concluir con 4 cosas. La primera, hay que obedecer a la primera vez. Obedezca siempre. Si Dios ya habló, obedezca, haga caso. Si Dios ya dijo, haga caso. No me ponga a buscar plan B, plan C, plan... No. Ni a creer que usted va a hacerle cambiar la opinión a Dios. No, si Él ya habló, usted haga caso. Solo haga caso. La segunda, revisa tu corazón, no solo tus dones, lo que le decía ahorita. El carácter sostiene lo que el talento construye. Usted puede tener mucho talento, pero usted tiene un carácter en Cristo, ese talento usted lo va a utilizar para el Señor. O lo puede utilizar para hacer dinero y desviarse. Entonces revisa tu corazón, no solo tus dones. 3. Agradece los estorbos. Los no de Dios, muchas veces, casi siempre, son protecciones. Siempre son protecciones. Los no de Dios. Entonces hay que agradecer por las cosas que nos estorban. Problemas, enfermedades, vara de un carro, lo que sea. Los no de Dios hay que agradecerlos. Porque son protectores. Son protectores, nos están protegiendo de que no hagamos las cosas mal. Y 4, no vendas tu integridad. No vendas tu integridad. No se venda por nada. Las cosas se pueden poner muy buenas, pueden ofrecer mucho, puede aparecer lo mejor del mundo, pero si no es de Dios, no es de Dios. No le busque que no es de Dios. No haga caso omiso, siga el camino de Dios, no se desvíe. Marcos 8:36, mire lo que dice. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? Usted puede ganarse el mundo, pero pierde su alma y no va a la vida eterna. ¿Qué ganó? No ganó nada. Perdió todo. Todo lo perdió. Entonces, no vendas tu integridad. No la podemos vender. 4 consejos que sacamos de esta historia de Balaán, fuera de todos los que usted pueda haber tomado lo que me acabo de hablar. Y para terminar, el rey David, que era conforme al corazón de Dios, en el Salmo 51, que es un salmo hermoso, lo puede leer todo, pero yo solo extraje el versículo 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo creo que esa es la petición que nosotros tenemos que hacerle al Señor, que crea un corazón limpio dentro de nosotros, para poder hacer las cosas rectas delante de Él, para poder agradarlo a Él, para poder bendecirlo, para poder hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. No sigamos el camino de Balaán. Hoy trajimos a Balaán para que nos mostrara y la Biblia nos enseñara y la palabra del Señor nos enseñara
cómo no tenemos que hacer las cosas. Balaam fue recordado de esa manera, no por las cosas buenas que hizo, porque bendijo, él las 3 veces bendijo al pueblo, pero más adelante vemos que murió a filo de espada con ellos, porque no hizo las cosas que al Señor le agradan. Nosotros tenemos que caminar en el Señor, seguir en Él, para poder día a día alcanzar su misericordia y poder llegar a una vida eterna con Dios. Cuando Dios dice que no, es no. Cuando Dios dice que no, es no. Qué buena palabra que nos enseña hoy el Señor para que aprendamos a vivir de una manera adecuada. Acompáñame ahora para despedir este programa y despedir esta semana y que el Señor nos bendiga esta semana. Divino y eterno Dios, te damos gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir tu palabra, Cristo Jesús. Ayúdanos a mantenernos en ti, a entender que cuando tú nos dices que hay que hacer algo debemos obedecer. La obediencia es lo que más te agrada a ti, Señor Jesús. Permítenos que tengamos la fortaleza para seguir obedeciéndote y seguir caminando contigo. Perdona nuestros pecados, Señor Jesús. Perdona nuestras fallas, nuestras desobediencias. Perdona las cosas que hemos hecho mal hechas, Cristo amado. Te damos gracias, Señor Jesús, por todo, por la vida, por todo lo que das. Te damos la gracia porque nos regalaste la vida, Señor, y en ocasiones la hemos valorado. Permítenos, Señor, no ser como Balaam, que nos desviemos por la codicia, por buscar cosas que en realidad no valen la pena, porque lo más importante es tenerte a ti en el corazón, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, Señor, y por hablarnos. Bendice a todos mis hermanos y bendíceme a mí, bendice nuestros caminos en esta semana y acompáñanos, Señor Jesús, para que día a día tú seas esa antorcha que alumbra nuestro camino para saber por dónde debemos de seguir. Te damos gracias, Cristo Jesús. Te amamos y te glorificamos. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Como les digo siempre, si el Señor Jesús no ha venido, la semana entrante nos vemos en la nueva conexión Jesús. Un abrazo bien grande para todos. Cuídense mucho. Se les quiere. Bendiciones.